El hombre ha perdido la sensibilidad de escuchar a Dios. Largos de los hombres no exclaman como Isaías: ay de mí, porque estoy muerto, porque he visto la gloria de Dios. Las rodillas de los seres humanos hoy, hermanos, no se hincan ante aquel que está sentado en el trono, porque el ser humano hoy está espiritualmente ciego, sordo, mudo, cojo. El ser humano hoy, hermanos, ha sido afligido por una calamidad y la podemos llamar el espíritu de irreverencia. El espíritu de irreverencia. Y el tema que hoy traigo para todos puede ser, no voy a decir reprensivo, porque algunos puede ser exhortativo. Es como, y lo he entendido yo, como el Señor nos toca a cada uno de nosotros, plenamente. ¿Cómo puede tocarnos hacer una necesidad que tenemos? Pero hoy en día ese espíritu de irreverencia ha infectado las áreas de la vida de los hombres, de las familias, de los hogares, de las escuelas, de las iglesias, dejando este mundo en una condición terrible. Hoy podemos decir incluso, oye, los niños que hoy están no es lo mismo que hace 20 o 30 años. Cuando yo era muchacho, yo no podía, cuando estaban dos adultos conversando, yo no podía pasar ni siquiera por el medio de ellos. Una sola mirada de mi padre bastaba para sentenciarme. Hoy en día el muchacho pasa corriendo y se le tira encima a uno o otro. Hoy en día un joven veía a una persona mayor, una persona adulta, se levantaba, le decía buenos días, buenas tardes. Hoy en día un joven ve a una persona mayor y le dice: ¿qué pasó, viejo? O viene, antes una persona venía y se le daba un asiento, había esa reverencia. Hoy en día los caballeros no existen porque ya no hay caballos. Hoy se ha perdido la reverencia en las escuelas, en las mismas iglesias, en la familia, en los hogares. Lamentamos eso, hermano, pero ¿quién está allí para enseñarles el temor de Dios? Serán las comiquitas que los niños dejamos y los ponemos que los vean. ¿Por qué? Porque ya no tenemos tiempo para ellos. Para enseñarlos, pónganse una comiquita allí, para que el televisor le guste. Serán los músicos de reggaetón que hoy en día están y dejamos que nuestros hijos escuchen y escuchen y escuchen. Esa es la canción de hoy. Serán las películas que hoy también dejamos que vean, o el internet, o las redes, o los teléfonos, o los videojuegos, que en los teléfonos ahora tienen cantidad de videojuegos. Vemos a gente que está en la iglesia y jugando un juego también. Se ha perdido la reverencia de Dios. O serán los madres o los padres que casi nunca están en casa porque también tienen que trabajar. O serán los educadores, hermanos, que lamentablemente hoy en día, en vez de ser el ejemplo que eran antes para nosotros, habían echado por la ventana la Biblia y ahora envenenan la mente de nuestros jóvenes con sus doctrinas pervertidas, con lo que hoy se quiere enseñar acerca del nuevo sistema educativo llamado EIS. Oh, hermanos, si ustedes pudieran entender esto, principios impíos, inmorales, estilos de vida que no son nada de ejemplo. Antes nuestros profesores eran gente que no solamente nos enseñaban materias, sino que con su vida nos enseñaban plenamente. O pudiéramos llamar entonces a los ancianos para rectificar este desorden que vive el mundo. Pero qué lástima también que muchos de ellos han perdido la reverencia a Dios, despreciando las leyes del Señor mientras disfrutan de placeres sensuales, pecaminosos, tratando de estar de acuerdo con lo que está ahorita lo moderno, y se ha perdido la reverencia en la iglesia. Y eso me hace preguntarme, ¿cómo puede la juventud de hoy en día, hermanos, estar en orden cuando muchas de las personas mayores están fuera de orden también? ¿Qué ejemplo van a seguir? ¿Será que son los líderes entonces de nuestro país los que van a ser el remedio para esta enfermedad o este espíritu de irreverencia? Ojalá fuera. Ojalá que ellos sirvieran. Ojalá que sirvieran a Dios agradando al Señor con temor y reverencia en sus oficinas o en sus vidas privadas. Como dice, sí, yo alabo a Dios. Sí, yo amo a Dios, pero en sus vidas lo que alaban ahora es Satanás, el diablo. No es así. No es así, hermano.
Es terrible en este tiempo ese espíritu que se ha metido en la vida de los seres humanos. Han perdido el hombre ha perdido la reverencia a Dios, y solamente hay una esperanza: la iglesia del Dios. Pero es la iglesia donde Dios está presente, donde Dios está real, no las iglesias de papel, no las iglesias de apariencia. ¿Ha tenido usted, mi hermano, mi hermana, alguna vez en su vida como cristiano o como cristiana la oportunidad de adorar plenamente en el Espíritu Santo? Vuelvo a repetir la pregunta: ¿ha tenido usted la oportunidad de adorar en el Espíritu Santo como es, como la palabra nos enseña, nos hace ver? De tal manera que usted en la presencia del Señor se llena de admiración, se llena de temor, es como algo que está mezclado con asombro, con adoración, con amor a Dios, que usted no quiere retirarse de esa presencia. Que si ha tenido la oportunidad, hermano y hermana, yo creo que siempre quisiera venir. Pero muchos en las iglesias no han tenido o no han vivido esa adoración verdadera y plena. Y es por eso que ese espíritu de irreverencia llena las iglesias. O no llena, infecta las iglesias de Cristo. En Salmo 89, versículo 7 dice: Dios temible en la congregación de los santos. Escuche esto: Dios es temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Mi hermano, mi hermana, nosotros tenemos que temblar delante de la presencia de Dios. Isaías, esos grandes profetas, cuando estaban delante de la presencia de Dios, temblaban. Y cuando nosotros hoy en día lamentablemente hemos perdido incluso el norte de lo que es adoración verdadera a Dios. Pero es tiempo, dice la palabra, que el juicio comience por la casa de Dios. Necesitamos ser exhortados como la iglesia de Cristo a ser la iglesia de Cristo. Porque el lugar donde nosotros adoramos a Dios, tierra santa es. El lugar donde nosotros adoramos a Dios, tierra santa es. Hay muchos hermanos que caminan en una reverencia aparente en su vida, cuando lamentablemente delante de Dios es todo lo contrario. Que no quieren buscar a Dios como Él quiere ser buscado. No quieren meterse en la palabra y decir: Señor, aquí te estoy fallando. Señor, estoy siendo irreverente contigo. Cuando nos congregamos, muchos los que están susurrando, hablando, murmurando, o hablando lo que en la semana que deberían hablar ni siquiera hablan. O están pendientes de otra cosa que no sea adorar al Señor, sino más bien estar metidos en un teléfono, viendo una red social o viendo lo otro. Eso es irreverencia delante del Señor. Muchos no tienen reverencia para la sangre de Cristo, hermano, que ha sido derramada para mostrarte a ti, para mostrarte a mí, para comprar a su iglesia. Y me hace preguntar: ¿no me hace acaso temblar el pensamiento de que algún día voy a estar parado delante del trono del Señor y voy a dar cuenta por mis propios hechos? ¿De qué manera tratamos la Biblia? Veía hace unos días una persona que agarraba la Biblia y la lanzaba, incluso puso sus pies sobre la palabra de Dios. Es un libro más. ¡Cristianos! ¡Cristianos! ¿De qué manera decimos el nombre que es sobre todo nombre? ¿De qué manera lo usamos, hermano? ¿Saben algo? Me impacta algo que leí en estos días de aquellos escribas que ellos, cuando escribían una copia del Corán, del Corán, cuando leían una copia o copiaban los antiguos escribas, los primeros 5 libros,
de la palabra de Dios, cuando ellos iban a escribir el nombre de Jehová o Yahweh, ¿saben lo que hacían? Solamente para escribir el nombre, ellos cambiaban la pluma, ponían una pluma nueva, ellos se bañaban, cambiaban sus ropas porque estaban a punto de escribir el santo nombre de Dios. ¿Dónde está esa reverencia? Cuando perdemos la reverencia por la santidad de Dios, hermanos y hermanas, entramos en una zona peligrosa, como aquellos hombres que se atrevieron a mirar dentro del arca de Dios y cayeron muertos. Porque muchos viven en una reverente irreverencia. Muchos hoy en día viven, repito, una reverente irreverencia. ¿Cómo es eso? Piensan que están bien, que adoran al Señor o muestran algo, pero en su interior, en su vida, siguen siendo irreverentes para Dios. Hermano, quiero advertirte algo. Varias cosas quiero advertirte. La primera es que el espíritu de irreverencia puede entrar en tu vida. El espíritu de irreverencia puede entrar en tu vida. Y ese espíritu es el principio de reincidir al pecado. Ese espíritu te va a inducir a tomar de forma ligera, vacía, la primogenitura espiritual que tú tienes y te va a llevar a venderte como lo hizo Esaú por nada más que un plato del mundo. A vender lo que Dios te ha dado por lo que el mundo te quiere ofrecer. Pero también la Biblia me enseña que todo aquel que en reverencia humilde se inclina delante de la presencia de Dios, se mantiene recto en la presencia del pecado, y él es y ella es amado por Dios, es amada por Dios y encuentra a Dios en todo lugar. Dice amén a eso, ¿no? Proverbios 8, versículo 17 dice lo siguiente, hermanos: yo amo a los que me aman y me hallan los que me buscan temprano. Yo amo a los que me aman y me hallan los que me buscan temprano. No voy a preguntar quién ama a Dios aquí. Lo que voy a decir es lo siguiente, hermano y hermana: tenemos que amar a Dios. Y no es simplemente un acto de obligación, sino es entender que Dios me amó a mí primero. Y la acción más poderosa, más sublime de ese acto de amor es que su Hijo Jesucristo fue entregado por ti y por mí, y Él sufrió lo que tú y yo merecemos: la muerte por nuestros pecados. Él recibió los latigazos por ti y por mí. Él recibió los clavos por ti y por mí. Él recibió la injuria, los golpes, los escupitajos por ti y por mí. Él te ha amado y te sigue amando a pesar de que somos muchas veces infieles a Él. Y el Señor dice allí: yo amo a quienes, a los que me aman y a los que temprano me buscan. ¿Amamos a Dios como Él nos ama? Mi hermano, mi hermana, ese espíritu de irreverencia ataca especialmente ahora a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y está atacando terriblemente. Y no es simplemente el hecho de decir: bueno, mi hijo o mi hija está en el periodo de adolescencia porque ya tiene esto, ya tiene aquello. Fuera aún de que esté en un periodo de adolescencia, hermano, ese espíritu está atacando las vidas, las familias, los hogares, la iglesia del Señor.
y se opone a la enseñanza de la palabra, de reverenciar a Dios, de reverenciar, de honrar también a nuestros padres. El espíritu de irreverencia, hermanos, que puede entrar en la vida de un cristiano es un espíritu mundano, malagradecido, respondón, contradictorio, burlón, y que puede llevar a una persona que se deja infectar por ese espíritu maligno a una decadencia moral, espiritual y aún física en sus vidas, aún siendo cristianos. La Biblia nos enseña en Efesios capítulo 6 versículo 2, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas ¿de qué? De larga vida sobre la tierra. Y de los que tenemos cierta edad para atrás, hemos recordado y que recordamos ese principio. Yo comentaba con unos hermanos acerca de un pastor, incluso su hermano mayor, otro pastor más, y son dos hombres de edad. Y cuando uno se encuentra con el otro, el menor viene, se quita el sombrero o la gorra si la carga y dice: bendígame. Siendo dos hombres de 60 años, uno mayor que el otro, todavía hay esa reverencia incluso. Porque antes se nos enseñaba que el hermano mayor también. Algunos hoy en día, cuando el hermano menor ve al hermano mayor, hoy en día ni te atrevas, ni loco. Se ha perdido, hermanos, todo esto. Se ha perdido estos principios. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando una persona mayor entra a un lugar? Yo hace unas semanas atrás hablaba, les enseñaba que hemos perdido principios de moralidad, principios de costumbre, de cortesía en nuestras vidas. Saben que hay gente que habla de muchos venezolanos, gracias a Dios, que por lo menos hablan bien, que se han ido y dicen: mira, yo conozco venezolanos que son gente cordial, amable, que dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y Dios, gloria a Dios, todavía hay principios. Y que por lo menos también llegan a esos países, que son buenos ejemplos. Pero hermano, ¿cuántas veces hoy en día usted ve que llega una persona adulta o mayor, o cuando alguien le va a saludar? Y esto es un principio de respeto también. Y yo le digo, hermano, yo también fallaba en esto. Y digo, hasta que me recordé que cuando una persona te va a saludar y usted está sentado, usted tiene que quedarse sentado. Levántese, dele la mano o dele un abrazo, pero usted tiene que levantarse, porque eso demuestra respeto, eso demuestra reverencia. Y nosotros: hola hermano, ¿cómo está? Épale. Ajá, Dios te bendiga. No, hermano, hemos perdido enseñarle eso a nuestros hijos, porque el espíritu de irreverencia también nos ha acercado. Incluso de hablarle respetuosamente a otra persona. Hemos perdido eso, hermano. No, es que ese es mi pana. Yo le digo así, yo le echo una porque es mi amigo. Hermanos, hay algo que aprendí y no se me ha olvidado a mí. ¿Sabe lo que es? La confianza genera respeto. La confianza genera respeto. Y a mayor nivel de confianza, más respeto tiene que haber. Y son principios que tenemos que enseñarle a nuestros hijos también, y aún a nosotros mismos. Sí, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque somos aquellos que estamos llamados aún a presentar, a preservar no solamente las buenas costumbres, sino la reverencia que Dios demanda en la familia, en los hogares, donde quiera que nosotros estemos. ¿Sí está conmigo? ¿Sabe lo que hace la irreverencia, hermanos? También la irreverencia te aleja de Dios. La irreverencia te aleja de Dios. En 1 Samuel, en el capítulo 2, se habla de los hijos de un sacerdote llamado Elí, Onés y Finés.
Y la palabra para estos personajes es que ellos eran unos sinvergüenza. Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían reverencia ni respeto a Dios. Y el pecado de estos hombres era muy serio delante del Señor. En el capítulo 2, versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y según la palabra de Dios, los hijos de un sacerdote heredaban el sacerdocio. Ellos eran sacerdotes también en la casa de Jehová. Ellos ministraban en la casa de Dios. Ellos podían entrar al lugar santísimo, al lugar santo. Pero mire lo que dice la palabra: eran hombres que sin piedad. Eran hombres que no tenían el conocimiento de Jehová, no de conocer la Biblia o la palabra, sino de conocerlo íntimamente. Y el versículo 17, mire lo que dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de estos dos, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estos dos era el pecado terrible siendo sacerdotes. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué sucedió con su padre? Dice la palabra que Elí se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel. Incluso se acostaban con las mujeres que servían en la entrada del santuario. A la entrada del santuario cometían pecado sexual. En el versículo 22 dice: pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran sacerdotes de Dios. Dice la palabra de Dios, no voy a estar allí, pero dice que un hombre entonces de Dios fue donde Elí y le dijo: el Señor dice: honras a tus hijos más que a mí. Escucha esta palabra tremenda: honras a tus hijos más que a mí, le dijo el Señor a Elí. Y el Señor Dios de Israel prometió que la familia de tu papá le serviría para siempre. Pero ahora el Señor dice: eso nunca más. Honraré al pueblo que me honra a mí, pero el que se niegue a respetarme le va a ir mal. Y se acerca la hora en que destruiré a todos tus descendientes. Nadie de tu familia llegará viejo. Te daré una señal: tus dos hijos morirán en el mismo día. Hermano, qué palabra tan terrible dio Dios para estos hombres y para el mismo sacerdote. ¿Por qué? Porque él no estaba pendiente como tal de honrar a Dios y de enseñarle a sus hijos tal reverencia. Y por tal motivo esos hijos fueron hombres pecadores y fueron hombres que fueron desechados por Dios. ¿Qué sucedió en esa historia? Que vinieron los filisteos, vinieron a atacar a Israel y por supuesto Israel se preparó, presentó defensa pensando que Dios los iba a respaldar, pero Israel fue derrotado por los filisteos. Y mataron a los dos hijos de Elí. Y aún más peor todavía, capturaron el arca de Dios los filisteos. Cuando se le dio la noticia a Elí que sus dos hijos habían muerto, dice la palabra que él cayó de espaldas de donde estaba sentado junto a la puerta, se quebró la nuca y murió. Y la nuera de Elí, la esposa de Finés, estaba embarazada a punto de dar a luz. Y cuando le dijeron que su esposo, que el hermano de su esposo, que el padre de su esposo murieron, entonces lamentablemente ella vino, le dio dolor de parto y pariendo murió. Pero antes al niño le puso un nombre: Icabod. Le puso el nombre Icabod, y el nombre significa: la gloria de Dios se ha ido de Israel. Eso es lo que significa Icabod. Así que si usted, ay, qué nombre suena, el nombre suena bonito, bueno, ahí tiene el significado: la gloria de Dios se ha ido de este lugar. Los hijos de Elí eran, ¿qué, hermano? Unos sinvergüenza, y no le tenían el respeto al Señor.
Y la irrespetuosidad de los hijos de Elí entonces era tan descarada que en aquellos tiempos Dios dejó de comunicarse con su pueblo. Entienda esto. Muy pocas veces se comunicaba a Dios y no le daba mensaje a nadie, ni en mensaje, ni en visión, ni nada. ¿Por qué lo digo o por qué lo afirmo? En 1 de Samuel capítulo 3, en el versículo 1 dice lo siguiente: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Está en el libro de Samuel, pero habla de la situación allí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? Hermanos, porque en esos tiempos no se respetaba a Dios y Dios no se manifestaba. Y les digo esto, hermanos: la irreverencia del pueblo de Dios aleja su presencia, y la consecuencia de eso es la falta de revelación de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Cuando una iglesia vive en irreverencia, Dios no se mueve en esa iglesia. Es muy diferente, hermanos, que cuando se levantó el tabernáculo en el libro de Éxodo, en el capítulo 40, no está allí porque tengo que hablarle bastante, pero cuando se levantó por primera vez el tabernáculo con Moisés, dice la Biblia que la presencia de Dios era tan intensa que Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, no podía entrar en el tabernáculo. Escuche esto: Moisés estuvo 40 días delante de la presencia de Dios. La gloria de Dios se manifestó, como hablamos el viernes, en la cara, en el rostro de Moisés, pero esa gloria se fue. Pero escuche eso: fue tanta la presencia de Dios en el tabernáculo que Moisés no podía entrar por la nube, la Shekinah de Dios que se había posado en ese lugar. Sin embargo, después, bajo el liderazgo de Elí, la presencia de Dios era casi insignificante, era casi imperceptible, hermanos. Y no solo la gente entraba y salía como si nada, sino que la irreverencia hacia Dios hacía que los hijos del sacerdote Elí tuvieran relaciones sexuales con las mujeres a las puertas del tabernáculo. La atmósfera estaba vacía de Dios. La atmósfera del templo estaba vacía de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado y la conducta ofensiva de los líderes ahuyentaron la presencia gloriosa de Dios. Y es por eso que esa mujer le dio ese nombre a ese niño, Icabod. La gloria de Dios se ha ido de este lugar. Y en 1 Samuel 4 versículo 22 dice: dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Los hijos de Elí hacían pecar al pueblo, hermano. Y si uno que lidera es una persona que puede aparentar lo que sea, pero si es inmoral y es rebelde, los que le siguen van a hacer lo mismo. Si el líder lo hace, ¿qué queda de los demás? La honra a Dios atrae la presencia de Dios, pero la deshonra de Dios aleja la presencia de Dios. ¿Cómo está nuestra honra al Señor? ¿Cómo está nuestra honra a Dios? Y hermanos, no importa cuán perfecta sea, o cuán hermosa, o cuán melodiosa sea la música, el programa de la iglesia, si deslumbra por su esplendor, si Dios no es temido en la iglesia, si Dios no es respetado, Dios no se va a manifestar. Donde habita el pecado, la gloria de Dios no se manifiesta. Donde habita el pecado, hermano y hermana, la gloria de Dios no se manifiesta. Y hoy el Señor nos dice a todos que si queremos la gloria de Dios, si queremos la presencia de Dios, no podemos ser irrespetuosos más con Él. No podemos ser más irrespetuosos con Él.
No podemos, mi hermano, mi hermana, menospreciar ni el servicio que tenemos delante de Dios, ni tratar las cosas que han sido dedicadas a Dios como si fueran comunes, o dedicarlas para el uso del mundo. Para nada, hermano. Y en estas semanas el Señor me ha confrontado en muchas cosas con su iglesia, con esta congregación también. Y uno de ellos es en todo lo que ha sido consagrado para el Señor. En Éxodo, en el capítulo 40, versículo 9 y 10, dice lo siguiente. Dice: después tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él lo santificarás con todos sus utensilios, y será ¿qué? Santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, santificarás el altar y será un altar santísimo. Todo lo que nosotros utilizamos para orar, para adorar a Dios, hermano, ha sido dedicado a Él y no puede tener otro uso. Yo le pido perdón al Señor por eso, porque Dios me ha confrontado en muchas cosas. A través de su palabra, a través de su mujer en su presencia. Y Dios quiere algo hermoso con esta congregación, hermano. Dios quiere algo grande con esta iglesia. Pero primero quiere que nos purifiquemos. Primero quiere que nos santifiquemos. Primero quiere que nos deshagamos de todo aquello que lo está deshonrando, de todo aquello que lo está irreverenciando, de todo aquello que lo está irrespetando, para Él manifestarse plenamente y con su gran gloria y poder. Desde dentro de nosotros hasta en todo lo que hacemos. Porque todo comienza dentro de nosotros. Y la Biblia nos enseña que la comunión íntima está reservada para aquellos que honran la presencia de Dios. Salmo 25, versículo 14 dice: el Señor reserva su amistad personal. Escuche esto, esta es una nueva versión internacional. Dice: el Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Sí, el Señor le dijo a los discípulos, ya no serán, no le diré más siervos, le diré ahora que son ¿qué? Mis amigos. El Señor es nuestro amigo. ¿Somos nosotros amigos de Dios? ¿Somos nosotros amigos de Dios? Porque muchos podemos decir: sí, Dios, gracias porque tú me amas. Y el Señor te va a preguntar y me va a preguntar: ¿y tú me amas a mí? Podemos darle gracias a Dios, decirle: Señor, gracias porque no me has consumido, gracias porque me amas, pero yo te estoy amando. Yo te estoy amando, Señor. Oh, hermanos, mi hermana, ¿por qué Dios no se ha manifestado de mayor poder y gloria? Porque no estamos amando a Dios como Él quiere que le amemos. Dios quiere algo grande, maravilloso, hermano, con esta su iglesia. Pero Él anhela una dedicación de todos nosotros. De todos nosotros. No podemos conocer íntimamente a Dios, hermano, a menos que sintamos reverencia y vivamos en la reverencia a nuestro Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Y aquí me hace entender ahora el Señor que no es simplemente un conocimiento teológico o un conocimiento bíblico que cualquiera, aun aquel que no tiene a Cristo, lo puede tener. Es el conocimiento de Él, con Él, de experimentarlo, de vivirlo, de escucharlo, de sentirlo, de verlo. Es verdad ahora, y siento en mi corazón lo que decía Jeremías. Jeremías, en medio de su situación, él decía: Señor, todo esto que me pasa, yo no he vivido nada lo que vivió Jeremías, por cierto,
pero todo esto que me pasa, Señor, me hace sentir que ya no quiero más contigo. Pero hay un fuego dentro de mí que me apasiona por ti, un fuego dentro de mí que me consume a amarte más aún que mi propia vida. Tú tienes ese fuego. Deberías tenerlo, porque si tienes al Espíritu Santo, ese fuego tiene que desarrollarse en ti. Ese fuego tiene que avivarse en tu vida de tal manera, mi hermano, mi hermana, que consuma todo aquello que deshonra a Dios y que te haga amarlo profundamente, llegar y anhelar estar delante de su presencia. Y he entendido lo que dice esta palabra. El temor del Señor es la base de ese verdadero conocimiento. Pero no simplemente, repito, hermano, de un conocimiento mental o teológico de su palabra, sino de una relación profunda con Él. De hablar con Él, de que Él pueda hablarte y tú puedes decir: sí, sé, papá, sí, es verdad. Hay muchas personas, hermanos, que cuando se les llama la atención, cuando se les confronta con su actitud de irreverencia, su actitud rebelde, su actitud desobediente y aún pecadora, lo más que hacen es molestarse, se van de la iglesia, buscan otros pastores que se amolden a ellos, por cierto. Ellos no se amoldan a la palabra, que los pastores se amolden a ellos, o que ellos puedan manipular, o que se le deje hacer lo que sus pasiones quieren. Y obviamente dice Timoteo en la palabra, y le dice a Pablo eso. Pablo le advertía ya eso a Timoteo. Y en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3 de adelante, dice: vendrá tiempo cuando no, mira, escucha esta palabra, sufrirán. No dice querrán oír simplemente o querrán amoldarse, no, sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo donde la gente no aceptará la verdad de su palabra, de la palabra de Dios, y dirán: no, eso no lo quiero porque no se amolda a mis deseos. No lo quiero. Vendrá tiempo donde no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice: ya basta, yo no quiero escucharte a ti, tú estás loco. Yo quiero escuchar a otro que me diga que yo sí puedo seguir en esto. Yo quiero escuchar a otro que me diga que sí puedo hacer esto, que sí puedo hacer aquello, lo que me venga en mi gana. Y se van a buscar para sí mismos, escuche esto, maestros conforme a sus propias bajas pasiones, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán ¿a qué? A los cuentos, a las fábulas, dice la versión Reina y Valera. Y eso está pasando hoy. Y así obraron los hijos de Elí. Así obraron los hijos de Elí. Ellos no aceptaron la pobre corrección de su padre, porque no fue una corrección enfática de Elí para ellos, fue una pobre corrección. Hijo, ¿será que ustedes pueden dejar de hacer eso? Ay, viejo, cállate. Ay, perdón, hijo, discúlpame. Sí, hermano. Me cuenta mi esposa que su bisabuela hoy en día con 90 y tantos años, y sus hijos con casi 60 y pico uno, pobre de aquel que le levante la voz, porque así sea con el bastón, levanta el bastón y se lo mete por la cabeza. Y si el hijo mete la mano, pobrecito, peor todavía, tiene que dejar el trancazo. Y sí, hermano, y yo vi una vez eso. Cuando uno de los hijos le faltó el respeto, hermano, y mire que agarró la chancleta y venga acá, y el hombre tuvo que llegar a donde estaba allí y ¡laca! Se lo metió. Tremendos viejos los dos. Reverencia. Reverencia. Pero hay padres que lamentablemente hoy en día a los hijos le dicen: cállate. Y los padres como que, bueno, está bien. Dios va a pedir cuentas de nosotros. Dios me va a pedir cuenta a mí también, hermano, de cómo yo estoy enseñando también, de las palabras, de la advertencia que puedo darles a cada uno.
Segunda de Samuel capítulo 2 versículo 25 dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, escuche esto, ¿quién rogará por él? Pero ellos, los hijos de Eli, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Cuántas veces advertimos? Yo hoy estoy librando mi parte, en cierto sentido. Si hay alguien aquí que sabe que Dios le está tocando con esa palabra, o el que me está escuchando por el audio, por el video, que sabe que le está tocando esa palabra, yo estoy librando mi parte. Es su decisión también, pero yo voy a seguir hablando lo que el Señor en su palabra ha establecido. Muchas veces es mejor la disciplina, hermanos, que ser tomados. Muchas veces no, es mejor la disciplina que ser tomados como unos bastardos. Es mejor. Y bien dice la palabra en el Nuevo Testamento. Mire, la disciplina al principio no nos da gozo, pero después, cuando hemos sido ejercitados en ella y nos damos cuenta, es verdad, lo necesitaba, eso es lo que va a dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos y hermanas, la irreverencia trae rebeldía. ¿Qué trae la irreverencia? Y la rebeldía es uno de los pecados más comunes en la iglesia cristiana. Y es una práctica lamentablemente aceptada porque muchos no la ven como pecado. La irreverencia, la rebeldía, hermanos, es pecado. Y dice la Biblia en 1 de Samuel también, capítulo 15, versículo 23 allí, acerca de la rebeldía, dice: porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como ídolos de idolatría, ¿qué? La obstinación. Yo lo hago porque yo lo hago. Usted me dirá, sí, la Biblia, yo sé que la Biblia dice esto, pero yo lo hago así. Persona obstinada. Ok, quédate con tu obstinación, pero mira que vas a recibir las consecuencias de tu pecado. Hermanos, en la iglesia hemos tenido músicos buenos y personas hemos tenido también con llamado, pero sin carácter, sin amor verdadero a Dios, y simplemente no quisieron someterse, no quisieron honrar a Dios como debe ser honrado, como debe ser reverenciado. ¿Cómo están varios hoy en día? Muchos lamentablemente en el mundo, viviendo todavía en su irreverencia, en su pecado. Me decía un pastor: mira, chico, yo creo que la rebeldía es el pecado más común de los músicos. ¿Y por qué? Bueno, ¿y quién fue el músico principal? Luzbel, lucero de la mañana. ¿Y por qué? Lo echaron del cielo por rebelde. Entonces decía, pero qué cosa tan loca, ¿no? Pero el primer rebelde fue él. Pero yo digo, hermanos, que toda persona o todo hijo de Dios, toda hija de Dios que ejerce un ministerio eclesiástico dentro de la iglesia, no solo de alabanza, todos tenemos que comprometernos con el Señor. Todos, con el llamado que Dios te ha hecho en la iglesia donde te ha colocado. Alimentarte de la palabra todos los días, buscar al Señor todos los días en oración, ser adoradores, líderes, servidores, donde Dios te ha llamado, pero también en los grupos familiares, hermano. Porque otra cosa terrible es que hay algunos, o había, gracias a Dios que aquí no, porque antes había que, no, yo no hago esto, yo no evangelizo, yo no predico, yo no hago esto porque es que yo soy músico. ¿Qué es eso? No, hermano, para nada. Aquí todos estamos llamados a servir al Señor. Aquí todos estamos llamados a hacer todo lo que Dios nos llama a hacer y a ser formadores de otros también. Antes había gente que decía: yo tengo cargos en la iglesia. Es una persona: yo tengo cargos en la iglesia. Sí, los cargos producen cargas. ¿Oyó? Los cargos en la iglesia producen cargas.
Pero los ministerios de Cristo producen, aún en medio de tristeza, en medio de lágrimas, gozo, y producen coronas en el Señor. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo, cargando, trayendo sus gavillas. Si usted todavía o alguno piensa que tiene un cargo en la iglesia, usted tiene una carga. Y por eso es que se agobia. Y por eso es que dice: no puedo más. No, que es demasiado, la carga es mucha. Deje la carga, deje el cargo y permita al Espíritu Santo que le ejerza, que le establezca en uno de sus ministerios, y honre al Señor aún en medio de lágrimas. Y porque usted va a recibir la recompensa de todo ese esfuerzo, de todas esas lágrimas, cuando el Señor venga por su iglesia. Dele la alabanza a Él. Hermanos, tenemos que ser inclementes con el pecado. Y te digo en el nombre de Jesús, no permitas que el pecado se convierta en un estilo de vida para ti. No permitas que la irreverencia se convierta en un estilo de vida para ti. Y si te estás dando cuenta que has sido irreverente en el Señor, en el nombre de Jesús es tiempo de volver a Cristo. En el nombre de Jesús es tiempo de pedir perdón. Y Señor, ayúdame a salir de esta irreverencia y a meterme contigo, a aclarar cuentas contigo, Señor, y a servirte como tú quieres que te sirva. Tenemos que ser firmes, hermanos. Tenemos que ser comprometidos. Tenemos que tener disciplina en la santidad del Señor todos los días, porque no sabemos o cuando Cristo vendrá por su iglesia, o cuando el Señor nos va a bajar el switch y dirá: ya está bueno, ya se acabó el tiempo y se acabó la vida aquí. Ya no nos va a dar tiempo de decirle: Señor, un poquito más, perdóname, Señor, ayúdame. No, hermano, porque ya el tiempo pudo haber pasado. Y aunque te cueste lo que sea, hermano, nuestra decisión tiene que ser primero que vivir en santidad delante de Dios. Sigan la paz para con todos. ¿Y la qué? Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No hagas negocios con el diablo, hermano. No sigas haciendo negocios con el diablo. Yo nunca he hecho negocios con el diablo. Yo nunca he hecho pacto con el diablo. Si quieres seguir con un pie en el mundo, si quieres estar también bien con Dios y bien con el mundo, estás haciendo negocios con el diablo. O es Dios o el diablo. O es el Señor o es el mundo. Dios no viene aquí a buscar contorsionistas que pone un pie aquí y otro pie allá. Dios quiere venir a buscar aquí gente que esté dedicada y que esté directa en consonancia con el Señor. Y este es el tiempo, hermanos, donde la iglesia tiene que venir a Cristo plenamente. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que decidir: o es Cristo o es el mundo. ¿Sabe lo que trae la irreverencia? La irreverencia trae consecuencias graves y terribles a tu vida. Graves. Graves, hermano. ¿Qué pasó cuando vinieron los hijos de Elí y agarraron a la brava el arca? Vuelvo otra vez a la historia de Elí. Vino Israel, fue derrotado, y los hijos de Elí dijeron: el arca de Dios nos va a salvar, vamos a agarrar el arca. Y su padre dijo: no se lleven esa arca, ellos nada, vámonos. Y agarraron el arca y se la llevaron. Nosotros somos los sacerdotes y el arca de Dios nos va a salvar. Los mismos israelitas, hermanos, se preguntaban esto. Y ahí en 1 Samuel 4 versículo 3 dice: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor en medio de los filisteos? Ellos se preguntaban: ¿por qué nos ha derrotado el Señor en medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. ¿Qué estaban haciendo ellos con el arca? Una idolatría. Estaban haciendo un amuleto con el arca, pero no era precisamente el arca, era la presencia de Dios. No era el arca, hermanos, era la presencia de Dios. Los israelitas pensaron que a pesar de que tenían un estado espiritual irreverente, si ellos llevaban el arca del templo hacia la batalla, ellos tendrían la victoria. Y hoy
esto nos dice, hermano, que un símbolo no garantiza ni la presencia ni el poder de Dios. Un símbolo no garantiza ni la presencia ni el poder de Dios. Y tampoco la adoración y el servicio van a sustituir la obediencia y la santidad. Porque los hijos de Elí servían en el templo. Ellos cumplían con los ritos, pero no había santidad en ellos. No había obediencia en ellos. Y ellos hicieron idolatría con el arca. Hermano y hermana, nadie que sea un hijo de Dios, nadie puede evadir los mandamientos de Dios y tener la presencia de Dios. Nadie puede evadir la presencia de Dios y tener la presencia de Dios. Tenemos que obedecer los mandamientos del Señor para poder tener la presencia de Dios en nuestras vidas. No puede una persona inmoral pretender que Dios esté del lado suyo. Escuche esto, hermano. Dios puede pasar por alto muchas cosas, pero Él no pasa por alto la falta de santidad. Porque la falta de santidad hace que la gloria de Dios se vaya. En 1 Samuel 4, versículo 4 dice: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ellos creían que podían gozar de las bendiciones del Señor. Pero hermano, el pecado aleja, vuelvo a decir, la gloria de Dios plenamente. Los filisteos, ¿sabe usted? Vinieron, agarraron el arca y la capturaron. ¿Qué fue lo que hicieron los filisteos? Mire esto. ¿Se recuerdan? ¿Qué fue lo que hicieron los filisteos? Agarraron el arca de Dios y la pusieron en el templo de su dios Dagón, al lado de la estatua de Dagón. Y si usted lee la escritura, entonces vieron que al otro día la cabeza de su Dios estaba cortada y rendida a los pies del arca del pacto. Ellos comenzaron a sufrir enfermedades, tumores. Y dice la palabra que tomaron entonces los filisteos el arca de Dios allí, la metieron, pero ellos inmediatamente al ver esto: sácala de aquí, sácala, porque nos está destruyendo. Ahora, no era el arca, era la presencia del Dios Todopoderoso. Hoy en día, hermanos, muchas personas hacen lo mismo. ¿Cómo es eso? Hoy en día muchas personas van a la iglesia, se llevan a su casa la Biblia como un amuleto, pensando que con solo asistir a la iglesia y escuchar el mensaje, entonces ya están listos, pero no lo viven. No viven la palabra, no lo aplican a sus vidas. ¿Qué sucede? Sí, no hay cambios. Siguen con las mismas situaciones, siguen con sus propios dioses dagones en su vida, en su interior. Muchos. Y como las cosas entonces no mejoran, comienzan a echarle la culpa ¿a quién? A Dios. Fuimos a la iglesia, adoramos a Dios, pero todo va de mal en peor, todo sigue de mal en peor. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí no queremos cambiar. ¿Por qué? Porque tomamos a Dios como un amuleto. Tomamos la palabra como un simple amuleto. Y es por eso entonces que muchos vienen y se apartan. Los filisteos, dice la palabra ahí en 1 Samuel 5, que ellos reunieron a los príncipes de los filisteos y dije: manden el arca para Israel, vuélvanla a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y así sucede hoy en día. Así sucede hoy en día, porque muchos vienen y o me hicieron esto en la iglesia, o el Señor no me está haciendo esto, pues entonces dejo de congregarme, dejo de buscar a Dios, dejo entonces que el mundo domine mi vida, porque el espíritu de irreverencia ya entró en sus corazones y en sus mentes, y están dominados por el Satanás. Tenemos que buscar a Dios, hermanos, hasta alcanzarlo. Tenemos que buscar a Dios hasta alcanzarlo. ¿Cuántos quieren caminar en la gloria del Señor?
aprendamos entonces primero a estar de continuo en su presencia. Para caminar en la gloria de Dios, primero tenemos que aprender a estar de continuo en su presencia y reverenciarlo a Él en santidad, obedeciéndolo a Él en reverencia. Hermanos, Dios se manifiesta donde hay honra, donde hay reverencia delante de Él. Allí Dios se manifiesta. Dios no solo va a honrar con su presencia, sino que también va a accionar con poder y gloria. Donde se le reverencie, Él manifiesta su poder plenamente. ¿Sí está conmigo, iglesia? Segunda de los Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro, ¿en dónde? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ciertamente ya no hay un arca, ciertamente ya no hay un templo de piedra, pero ahora hay muchos templos que están aquí hoy reunidos. Hoy en día, acá, en este tiempo, el Espíritu Santo, Dios mismo, está en cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos nosotros sirviendo como sacerdotes de este templo? ¿Sabes que hay beneficios para la reverencia? ¿Sabes que hay beneficios para la reverencia? Yo te voy a decir algunos. Cuando reverenciamos a Dios, hermano, vas a ser bendecido aún por las autoridades. ¿Usted cree eso? Vamos a estudiar la Biblia un momentico. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas. Pero ahora vaya al versículo 3 y dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haz lo bueno y tendrás ¿qué? Alabanza de ella. Cuando nosotros somos personas reverentes, logramos bendiciones de la autoridad. Amén, hermanos. ¿Y sabes qué? Dios oye la oración de los que son reverentes delante de Él. Dios oye la oración de los que son reverentes delante de Él. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que mostrar reverencia delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios todopoderoso. Y porque Él nos perdona. Él nos perdona. Y hermano y hermana, Dios demanda que nosotros seamos reverentes en su servicio. En Hebreos 12, versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inamovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y termino con esto, iglesia. Pablo le escribe a Timoteo diciéndole: tienes que tener reverencia en la casa de Dios. Tienes que tener reverencia en la casa de Dios. Y nos dice a nosotros: tengan reverencia en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. Si está conmigo, hermano, hay un propósito. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Somos nosotros los llamados en medio de este mundo final, decadente, que ya la moralidad está que no sirve para nada. Somos los llamados nosotros a sostener y a exhibir la moral, la vida y sobre todo la salvación que es en Cristo Jesús. Hermanos y hermanos, hermanos y hermanas, debemos pedir al Señor que la iglesia de hoy sea la iglesia que Cristo anhela y prepara para su venida. Debemos pedir al Señor que haya una restauración en la reverencia a Dios en medio de su iglesia. Y que esa restauración, hermanos, abarque desde los hogares, desde la iglesia, las escuelas, en todas partes. Es nuestro deber, es nuestro llamado.
¿sabe cuál va a ser el resultado? Que las personas van a comenzar a abrir sus ojos espirituales para ver al trono de Dios. Que Dios va a ir a comenzar a oír los oídos de las personas para escuchar: ven a Cristo Jesús. Que la iglesia va a escuchar, va a abrir sus oídos espirituales para escuchar a los ángeles clamar: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, porque toda la tierra está llena de su gloria. Y la reverencia a Dios, hermano, va a abrir nuestros corazones para que nuestros labios alaben a Dios en espíritu y en verdad. Termino con este texto. Hebreos capítulo 12 versículo 28 dice: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dígale esa palabra de Dios al que está al lado suyo. Dígasela. Mi hermano, mi hermana, juntos sirvamos a Dios. 12:28 dice: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ore conmigo, por favor. Póngase un momento de pie, que han estado bastante tiempo sentados. Amado Dios, he cumplido con tu palabra, Señor. Te pido, Señor, por aquellos que hoy están enfermos. Mi esposa, mi hija están allí también. Pasa tu mano de sanidad y poder. Te pido por los que están decaídos, desalentados. Te pido por aquellos, Señor, que lamentablemente ese espíritu ha tomado sus vidas. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia. Y te ruego que obres en cada vida y en cada corazón, Señor. En cada uno de nosotros, de los que hoy estamos aquí. Llevaré tu Padre, toca nuestras vidas. mi habitación. Señor, si he accionado en contra tuya, Así perdóname. como Tú eres ese Dios perdonador. Señor, si en mí ese espíritu de irreverencia ha querido dominar mi vida, en el nombre de Jesús me arrepiento, Señor, me aparto y, Señor, renuncio a todo eso. Porque quiero amarte, Dios, más y más, y quiero permanecer en tu presencia. No me moveré. Espíritu Santo, toma mi vida. Límpiame, transfórmame, cúbreme. Hermano, levante su mano a Dios. Dios se está moviendo aquí. Entra en mi casa. Y Dios quiere limpiar, sanar, quiere restaurar tu vida y corazón. Es tu voluntad también. El cerrarle la puerta al que está pasando ahora en este lado tuyo, o decirle: Señor, aquí está mi vida. Padre, aquí está mi corazón, aquí está mi ser. Purifícame, límpiame, perdóname. Así como Señor, obra en mí. Tócame mi vida, Señor. Es tuya. Yo no soy nada, pero tú, quiero que tú seas todo en mí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Clama, hermano y hermana, por su presencia. Levanta tu corazón a Él. Si supieras lo hermoso que es estar delante de su presencia. Aquí me quedaré. Si entendieras lo hermoso que es sentir tu presencia. Si supieras lo hermoso que es escuchar tu voz. Y no me moveré. No quisieras apartarte de su presencia. Aquí me quedaré. Tu presencia, Señor, esta liberación está en tu iglesia. Purifícanos, Señor. A todos los que estamos hoy aquí, los que han faltado, Dios.
Y límpianos, Señor. Ayúdanos, Dios, porque queremos caminar en santidad, en obediencia delante de ti. En obediencia, en santidad a ti, Señor. Porque queremos vivir en tu gloria. Queremos vivir en tu gloria, Señor. Y estar preparados, Dios, para todo lo que nos venga. Para cada encomienda que tú tengas, Señor, para mi vida, para cada uno de nosotros, Dios. Señor, te ruego porque haya esa adoración de todos nosotros genuina, real, plena cada día, en el nombre de Jesús. Y que podamos morir nosotros para que tú vivas, Señor. Purifícanos, Padre. Espíritu Santo, transforma nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya.